Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta octava edición del Premio Anual del Centro de Interpretación del Paludismo de Losar de la Vera. Un centro creado por el Ayuntamiento de Losar con la colaboración y la cofinanciación de la excelentísima Diputación de Cáceres para mantener viva la memoria de la labor que aquí se realizó desde 1923 a 1964 como dispensario antipalúdico en activo en una lucha salvando vidas sin cuartel contra el paludismo. Quiero dar la bienvenida hoy a Javier de Francisco Morcillo, secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación en representación de la Junta de Extremadura, Silvia Torres, directora general de la Consejería de Sanidad también, a Francisco Javier Díaz Cieza, diputado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos, que representa hoy a la presidencia de la Diputación de Cáceres, compañeros alcaldes y diputados provinciales, Luis Miguel Núñez, diputado y alcalde de Jaraíz, Urbano Plaza, diputado provincial y alcalde de Madrigal de la Vera, compañeros, amigos, vecinos y visitantes que hoy nos acompañáis en esta jornada, bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia. Asistimos hoy, Día Internacional de la Malaria, a la octava edición de nuestro premio anual. Un premio creado para reconocer la labor de personas que dedican su vida a la investigación y la divulgación científica, así como a la lucha contra las enfermedades infecciosas y muy especialmente a la lucha contra la malaria. Una enfermedad que sigue causando alrededor de 600.000 muertos al año, según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, y que durante la primera mitad del siglo pasado sufrimos aquí, en esta tierra, en la Vera, con el nombre del paludismo y con un gran número de bajas. Para los estudiosos de ese periodo, si alguien tiene especial interés, les recomiendo la tesis doctoral de la profesora Balbina Fernández, que es un referente único para entender la época, el desarrollo de la enfermedad en esta zona, sus efectos y los medios utilizados para combatirla en centros como este y con personas ilustres que pasaron por aquí como el propio Sadí de Duey. En las 7 ediciones anteriores, este galardón recayó en 7 personas que creo que es de justicia recordar hoy aquí y que voy a citar a continuación. Empezamos en 2019, el primer año que se otorga el premio, a don Pedro Berzosa, que nos acompaña hoy también. Bienvenido, Pedro. Médico e investigador del Instituto Carlos III de Madrid, que ha dedicado su carrera a la investigación y tratamiento de la enfermedad en África. Doña Pilar Mateo, investigadora y pionera en el desarrollo de insecticidas de larga duración, esenciales para la prevención del paludismo, fue Premio 2020. Don Enrique Bassat, director general del Instituto de Salud Global de Barcelona, médico e investigador que ha dedicado su carrera a la investigación de enfermedades infecciosas y a la lucha contra el paludismo en países con pocos recursos, Premio 2021. Don Francisco Saúte, director del Centro de Investigación de Salud de Mañisa, en Mozambique, reconocido por su contribución a la investigación clínica sobre el paludismo en África, Premio 2022. Doña Balbina Fernández, pionera en la investigación de la historia del paludismo en España y en la recuperación histórica de este dispensario antipalúdico El Robledo, un importante proyecto para la conservación y divulgación de la lucha histórica contra el paludismo en nuestro país, fue el Premio 2023. El doctor Juan Atenza, exdirector del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha, con una destacada carrera en la implementación de políticas públicas para el control del paludismo y la promoción de la salud global, Premio 2024. El doctor Pedro Alonso, doctor en Medicina y catedrático de la Universidad de Barcelona, que dirigió el Programa Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud de 2014 a 2022, con más de 30 años de experiencia en África, ha investigado epidemiología, vacunas y tratamientos contra la malaria, además de fundar el Centro de Investigación en Salud de Mañisa, en Mozambique, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2008, fue director fundador del Instituto de Salud Global de Barcelona, autor de más de 500 publicaciones y miembro de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos.
fue nuestro último premio el pasado año 2025. Y estamos en la 8ª edición de hoy, que el premio recae este año en don Alfonso Marzal Reynolds, catedrático de la Universidad de Extremadura, investigador también en la Amazonia peruana y en Myanmar, con una larga trayectoria en la lucha contra las enfermedades infecciosas y especialmente también contra la malaria. Espero que disfrutemos todos de esta jornada fundamentalmente científica, aunque también hay aspectos colaterales, digamos, como luego tendremos ocasión de escuchar también. El centro forma parte de la red de cooperación de las rutas del emperador Carlos V, y dentro de esta red de cooperación nos permite tener una proyección internacional, no solo nacional sino internacional. Tendremos la intervención de Quintín, que es el gerente de la red de cooperación, las rutas de Carlos V, que nos permite tener presencia internacional este centro por la trascendencia que tiene en la lucha contra la malaria, porque como todo el mundo sabe, el emperador Carlos V vino a morir a la Vera y terminó muriendo de paludismo, no precisamente de la gota, como durante mucho tiempo se pensó que había sido. Así que sin más preámbulos, iniciamos el programa de la jornada.